Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a esta semana en el Congreso. Le tenemos preparados todos los detalles del trabajo realizado en la Comisión Permanente y las diversas actividades que se desarrollaron en la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Esta es la información. Condena Congreso mexicano inhumanas condiciones de detención del gobierno norteamericano a niñas y niños migrantes que han sido separados de sus familias. Hacen un llamado a tomar medidas. Realizan en el Senado el 15º Encuentro Nacional de Titulares de Institutos de la Juventud de las entidades federativas. Además, presentan en el Alcázar de Chapultepec la memoria conmemorativa del centenario de la Constitución Política y la obra Fuentes Históricas de la Constitución de 1917. De esta manera damos inicio a esta semana en el Congreso. Acompáñenos. Qué bueno que nos acompañen en una emisión más de esta semana en el Congreso. Hubo importantes pronunciamientos durante la sesión de la Comisión Permanente. ¿Qué le parece si empezamos con esta información? Durante la sesión de la Comisión Permanente, el Congreso expresó una enérgica condena al gobierno de Donald Trump por el trato a los niños y las niñas migrantes que son separadas de sus familias en Estados Unidos y la situación inhumana en la que se encuentran. Le tenemos todos los detalles a continuación. Y es que el Congreso de la Unión, a través de la Comisión Permanente, analizó y aprobó un pronunciamiento en el que se expresa una enérgica condena debido a que los menores migrantes son separados de sus familias y la situación inhumana en la que se encuentran debido a la política de cero tolerancia que opera en Estados Unidos la administración del presidente Donald Trump. Una vez que la mesa directiva presentó al Pleno el pronunciamiento, los grupos parlamentarios fijaron postura. El primero, la fracción del Partido Encuentro Social, reiteró que el pronunciamiento de la Comisión Permanente busca defender a los que no tienen voz e insistió en hacer un llamado a favor de las familias migrantes que hoy están separadas. Encuentro Social es el partido de la gente que no tiene voz y hoy les queremos decir que esas familias sí están completamente indignadas y se sienten solas. Por eso la importancia de este manifiesto, la importancia de este documento que se acaba de leer, porque viene a fortalecer y mandar un mensaje sobre todas esas familias que están detenidas, que están separadas. En su intervención, la fracción de Movimiento Ciudadano aseguró que el presidente Donald Trump no hace uso correcto de su poder, de las leyes ni del liderazgo del país que representa, e hizo un llamado a los legisladores norteamericanos. Junto a esta condena que estoy haciendo junto con ustedes, me atrevo a hacer un exhorto a los legisladores de Estados Unidos y al pueblo de Estados Unidos a que reflexionen, a que vean lo que está haciendo y deshaciendo su presidente y ellos mismos promuevan, empujen un cambio radical en esa conducta inhumana y contraria a la armonía que tanto necesita este mundo. Por su parte, el grupo parlamentario de Morena habló de la necesidad de realizar acciones preventivas y a pesar de que se pronunció a favor del acuerdo, hizo un llamado de atención para fortalecer las políticas de protección a los menores migrantes. Debemos asumir parte de esa responsabilidad nosotros mismos y cambiar nuestra política pública en protección a la infancia migrante en nuestro país. Nos queda mucho que hacer, no basta con este llamado, con este exhorto, no basta. Debemos cambiar la dinámica de las políticas públicas de nuestro país para abonar a una política internacional de protección de los menores. El Partido Verde Ecologista de México reiteró que el Congreso mexicano debe ratificar también la condena a lo dicho constantemente por Donald Trump, culpando a la migración de los índices delictivos en esa nación. Debemos condenar también, y aquí creo que el Congreso tiene también su papel, debemos condenar la constante agresión del presidente Donald Trump a través de sus juicios de valor por los cuales señala de manera sistemática que los migrantes, entre ellos los mexicanos, son el motivo o la causa de las tasas de criminalidad que se observan en los Estados Unidos, lo cual ha quedado demostrado una y otra vez que es absolutamente falso. El PRD comparó el encierro del que fueron víctimas niños durante la Segunda Guerra Mundial con el encierro que viven hoy los menores migrantes en Estados Unidos, único país en el mundo que no ha aprobado la Convención sobre los Derechos de la Niñez. Nos parece importantísimo que se califique como política cruel e inhumana, pero creo que deberíamos calificarla como tortura, porque la tortura es perpetrada, como dice nuestra ley, como dice la Convención de Naciones Unidas, como dice la Convención Interamericana, por una actitud
determinante y preponderante de un agente del Estado. Y este es el presidente ni más ni menos de la nación más poderosa. La fracción del Partido del Trabajo reiteró que la familia es la unidad social fundamental, reconocida en las leyes nacionales y del derecho internacional en los países democráticos, y es legalmente reconocida y protegida. Dijo que Estados Unidos tiene derecho a fijar sus políticas migratorias, pero sin menoscabo de los derechos humanos. Las políticas y prácticas de inmigración nunca pueden usarse como mecanismos para causar tratos crueles, inhumanos y degradantes, para separar familias, para atacar a niños y sus familias o para poner en mayor riesgo la vida de las personas que necesitan protección. El grupo parlamentario del PAN recordó que se tiene registro que desde hace al menos 4 años Estados Unidos ha separado de sus familias a 5,000 menores y dijo que en los más de 3,000 kilómetros fronterizos entre México y Estados Unidos nunca ha pasado un terrorista ni armas químicas o nucleares. Le exigimos al gobierno norteamericano que ponga fin a este enjaulamiento de los niños y reúna a las familias y que se aplique lo que dice la ley. Los menores deben quedar bajo la custodia de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos, no bajo la custodia de Migración. No es posible que hoy Migración tenga retenido a estos menores y mucho menos tampoco aceptemos que a los migrantes se les criminalice cuando su único delito es haber cruzado la frontera para buscar trabajo que hoy no les estamos ofreciendo en nuestro país. Finalmente, la fracción del PRI recordó que Estados Unidos es una nación conformada principalmente por migrantes y que se ha forjado bajo los principios de democracia y libertad. Además, lamentó que ese país haya salido del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Resulta incomprensible que esta primer potencia, como se nombre, esté con estas prácticas y más aún se retire de los foros multilaterales para la protección de los derechos humanos. O sea, se está lavando las manos, se está curando en salud. Y desde aquí le digo al presidente Trump, regresemos al pasado, vale la pena. ¿Qué nos pelea? Si los 7 estados de los que hablan, aunque no le guste, era territorio mexicano. Y en el apartado de rectificación de hechos, legisladores de la Comisión Permanente abundaron en la condena al gobierno norteamericano por el trato indigno contra niñas y niños migrantes, así como de las acciones que debería tomar el Estado mexicano al respecto. Hoy estamos otra vez pidiendo suspender la cooperación y yo me pregunto, ¿va en serio ahora sí? ¿O se trata de otro engaño? ¿O se trata de una pantomima acordada? Porque si esto fuera el caso, sería sumamente lamentable. Y estamos frente a uno de los hechos quizás más crueles e inhumanos de que tengamos memoria. Es increíble que nuestra sociedad tenga que presenciar esto. No perdamos pues la capacidad de asombro ni de indignación por esto que están viviendo estas familias. Ver a los niños enjaulados, ver a los niños que independientemente si sus padres tuvieron o no razón en llevarlos consigo, ellos no tienen la culpa. Tampoco tienen la culpa de estar allá. Y hoy, esos niños que deberían de estar en la escuela, que deberían de estar viviendo una vida saludable, están encerrados en una jaula. La política de tolerancia cero del presidente Donald Trump ha rebasado todos los límites. Ha tomado como rehenes a los niños migrantes de México y de países de Centro y Sudamérica que en su afán por detener el flujo migratorio hacia Estados Unidos ha separado familias. Y llama la atención ante el silencio de múltiples, numerosas organizaciones de toda índole que supuestamente tienen que ver y tienen que velar por el respeto justamente a la dignidad y a los derechos de los más vulnerables, que son en este caso las niñas y los niños que están enjaulados en territorio norteamericano.
Luego de escuchar los posicionamientos de todos los grupos parlamentarios y las propuestas de modificación, el presidente de la mesa directiva, el senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, dio lectura al pronunciamiento por el que se expresa una enérgica condena a los tratos hacia los menores migrantes que son separados de sus familias y la situación inhumana en la que se encuentran. El gobierno de Donald Trump ha violentado todas las normas de convivencia internacional al demoler los pilares en los que se basa la civilización y el desarrollo de la humanidad. Incentiva y defiende un discurso de odio dentro y fuera de su país, al alentar grupos racistas y la generación de estereotipos hacia las minorías. Privilegia soluciones belicistas a potenciales conflictos internacionales con la renovación de la amenaza nuclear para el mundo entero y la militarización de sus fronteras. Impulsa una guerra comercial para beneficio exclusivo de los Estados Unidos de América, con la imposición de aranceles y el ataque permanente a los acuerdos multilaterales, como el Tratado de Asociación Transpacífico y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Rechaza la solución conjunta y pacífica a problemas globales al retirarse de diferentes mecanismos internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París. Ataca la dignidad de las personas migrantes al poner fin al programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA, y condiciona toda solución legislativa al apoyo de su agenda electoral. Aún más, con su política de tolerancia cero, atenta contra los derechos de las niñas y niños al colocarlos en una situación de mayor vulnerabilidad y provoca una catástrofe humanitaria. Separa a miles de niñas y niños de diversas nacionalidades, los detiene en jaulas, no atiende las necesidades específicas por su salud, discapacidad, edad y les provoca daños permanentes e irreparables. Los Estados Unidos de América son más que un mero vecino de nuestro país. Son un socio, aliado en diversas causas y un amigo que no merece un gobierno como el de Donald Trump. México no respaldará ni apoyará un país que vulnere sistemáticamente los derechos humanos y que no tenga ningún respeto por la vida y la dignidad de las personas, en especial de las niñas y de los niños. Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emite el siguiente pronunciamiento. Primero, condena enérgicamente la política cruel e inhumana del gobierno de Donald Trump de separar niñas, niños y adolescentes de sus madres y sus padres en los centros de detención de los Estados Unidos de América y vulnerar sus derechos humanos. Segundo, solicita al gobierno de la República considerar la posibilidad de retirarse de cualquier esquema de cooperación bilateral con los Estados Unidos de América en materia de migración, combate al terrorismo y lucha contra la delincuencia organizada transnacional, en tanto el presidente Donald Trump no se conduzca con el respeto que merecen las personas migrantes. Tercero, hace un llamado a la comunidad internacional, a los organismos internacionales defensores de los derechos humanos de la niñez, a condenar la reclusión y separación de niñas, niños y adolescentes y abogar por detener la cruel e inmoral política migratoria de los Estados Unidos de América. Cuarto, solicita a nuestros representantes ante organismos y parlamentos internacionales para que, en uso de todos los recursos diplomáticos, impulsen las medidas necesarias para detener la política de segregación de niñas y niños migrantes impulsada por Donald Trump. Quinto, acuerda realizar un llamado a cada uno de los integrantes del Congreso de los Estados Unidos de América para que detengan la acción inhumana y criminal de separar a las familias migrantes, tomando en consideración el interés superior de la niñez y privilegiando el respeto a los derechos humanos. Sexto, acuerda la creación de un grupo plural de legisladoras y legisladores mexicanos para que, de manera inmediata, por la urgencia y relevancia del sufrimiento por la que están pasando las niñas y los niños, acuda a entrevistarse con los legisladores de ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos de América con el propósito de construir una agenda que resuelva esta lamentable situación a la brevedad posible. Séptimo, comuníquese de inmediato a nuestros representantes ante los organismos y parlamentos internacionales y ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos de América. Salón de sesiones a los 20 días del mes de junio de 2018. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos, el Senado de la República fue sede del 15º Encuentro Nacional de Titulares de Juventud de las entidades federativas. Todos los detalles al regreso.